todas las semanas a través de su pantalla. AgroMPTV, programa productivo agropecuario con coberturas estáticas y dinámicas de las mejores muestras del país. Ganadería, agricultura, apicultura, tecnología y todas las aristas de interés para el sector agropecuario. AgroMPTV. Te contamos lo que sucede tranqueras adentro, en la región y el país. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo están todos ustedes? AgroMP los recibe Mónica Gallo, quien les habla, Carlos Moreno detrás de cámara, y recibimos este 2026 cargado de información agropecuaria. Ya AgroMP este año va a cumplir 17 años acompañándolos con toda la información. Por supuesto, energías renovadas. Mucho nos espera en este próximo año. Cuando hablamos en el rubro del agro, tenemos tecnología, actualidad, información, siempre tratando de acercarlo a eso que nos gusta tanto, que es el campo. Vemos a las empresas que nos acompañan y ya comenzamos. Sabaté Hermanos, lo más completo en bombas eléctricas y nafteras, grupos electrógenos, bombas sumergibles y de superficie, lo último en bombas solares. Además, toda la línea para bosques y jardines. Asesoramiento, servicio técnico y postventa. Sabaté Hermanos, en el SINA 116, Bolívar. Sáenz Valiente Bullrich y compañía en Bolívar. Herederos de una huella centenaria a su servicio en la actualidad. Marque la diferencia con nosotros en el mercado de cañuelas, en nuestros remates feria y especiales de reproductores. Consigne su hacienda para nuestros remate B. Sáenz Valiente Bullrich y compañía. Representantes en Bolívar, Tomás Corbela y Daniel de Julio. Marque con nosotros. Estilo Campo, un lugar donde podés encontrar lo mejor en bombachas de campo, boinas, alpargatas, sandalias, botas, cuchillos y marroquinería. Estilo Campo, de Mariela Rey. Toda la indumentaria tradicional con estilo único. Visítanos en Rafael Hernández 175, teléfono 427502, Bolívar. El punto de encuentro con amigos es degustar una buena carne y con el mejor precio. Pasate. Punto Carnes Bolívar. En la esquina de Brown y Leiría vas a encontrar todos los cortes de ganado seleccionado, pollo, cerdo y congelados. Ofertas promocionales todas las semanas. Punto Carnes Bolívar. Calidad a un precio justo. Carpintería Rural de Pedro Codesal. Fabricación y reparaciones. Tranqueras, mangas, comederos, cargadores. Todo en artículos rurales. Postes, alambres, torniquetas. Ventas de maderas en general. Avenida Mariano Unzué 2000, Bolívar. Comenzamos este 2026 en el centro de la provincia de Buenos Aires, más precisamente San Carlos de Bolívar y en el campo experimental Barneche, dialogando con la jefa de extensión de INTA, Carolina Stelrich, sobre la actualidad cuando hablamos de situación hídrica, la actualidad cuando hablamos de lo que dejó la cosecha fina y qué nos depara en esta campaña 2026. Sí, la verdad que, bueno, en el campo experimental Barneche, que es el reflejo de lo que ha pasado en todo el partido, venimos de unos años bastante complicados, con eventos extremos y situaciones bastante extremas, pues, fundamentalmente en cuanto a las precipitaciones, ¿no? En este caso vamos a comenzar hablando un poco de qué pasó con la fina, la poquita fina que se hizo, porque estábamos hablando de un partido anegado, de un partido que estaba inundado. Sí, en el 2025, en la totalidad del año en Bolívar, terminamos estando unos 400 milímetros por encima del promedio histórico. Veníamos de un verano seco, pidiendo que llueva. Sobre fines de febrero, principio de marzo comenzó a llover. Y bueno, y ahí se desencadenó el atraso en la cosecha de la gruesa previa, que fue impactando sobre los lotes que iban a ir a fina.
Y como continuó lloviendo, la realidad es que la reducción en la superficie con trigo o cebada se redujo de manera muy considerable. En general, la zona que más fina pudo concretar fue hacia el lado de Urampilleta, Pirovano, que por ahí los lotes son más altos, pero en el resto del partido se hizo muy poca, estamos hablando cerca de un 30% de la superficie que normalmente se hace en Bolívar con fina. Lógicamente eso tiene su impacto no solo en el bolsillo del productor y en la organización financiera, sino también un impacto en la rotación y en el manejo de los lotes, ¿no? Y cuando hablamos de esa superficie sembrada, ¿de qué rindes estamos hablando? Porque también hubo algunas sorpresas con respecto a los rindes. Sí, porque como si fuese poco, o sea, veníamos con una superficie reducida. Después, en algunos lugares puntuales, la piedra no permitió la cosecha, digamos, los lotes, bueno, eso también refleja la importancia de asegurar los cultivos agrícolas, ¿no? Y después, sobre fines del mes de octubre, tuvimos una helada, ahora no recuerdo exacto, pero alrededor del 27-28 de octubre, que penalizó, o sea, los cultivos se veían muy lindos, pero después cuando entraron las cosechadoras nos encontramos con sorpresas y lotes o cultivos que normalmente podrían rendir arriba de 5.000 kilos, con suerte pasaron a los 4, tanto de trigo como de cebada. Una situación que cuando nos vamos a otras regiones vecinas donde no ocurrió la helada, los rendimientos realmente fueron excepcionales. Sí, y cuando también pudieron sembrar más superficie, porque este año se habló de buenos rindes, se habló de un gran año, pero bueno, esta región y la que no estuvo damnificada por alguna piedra o un evento de viento, como muchísimos lugares. Sí, en otras regiones, nosotros acá el INTA Bolívar depende de la experimental de INTA Pergamino y en la zona núcleo se hablaba de rendimientos históricos, digamos, que habían alcanzado máximos realmente importantes cuando nosotros estábamos pasando una campaña realmente complicada. Y de ahí pasamos a la gruesa, ¿no? Porque bueno, poco trigo se pudo, ya bajó un poco el agua y empezamos a pensar en la soja, en el girasol, se vio mucho girasol este año, y en los maíces. Sí, en realidad, bueno, como las precipitaciones continuaron siendo superiores en la mayoría de los meses, superiores al promedio histórico, la verdad es que no solo era difícil poder acceder a los lotes por el estado de los caminos, sino también que en los lotes no había piso. Entonces eso derivó en un atraso, o sea, de la fecha óptima de siembra nos íbamos corriendo. Entonces ahora hay un crisol de fechas de siembra muy interesante. Para todos los gustos. Sí, y en general, ustedes saben que la fecha de siembra determina el momento en el que cae el periodo crítico de los cultivos, que es en el momento donde son más sensibles a cualquier tipo de estrés. O sea, cualquier cosa que suceda que estrese la planta en el periodo crítico va a impactar más directamente en el rendimiento final. Y entonces, bueno, tal es el caso del maíz, los cultivos sembrados tempranos, mediados de febrero a mediados de octubre, posicionan su floración, que es su periodo crítico en el mes de diciembre, y como en muchos años hemos tenido diciembres secos, por eso también en las últimas campañas también se ha instalado mucho la fecha tardía, ¿no? Que es sobre fines de noviembre, principio de diciembre. Eso posiciona la floración del maíz en febrero, porque en teoría veníamos con mayores probabilidades de que en febrero sí hubiera ocurrencia de lluvia, cosa que de momento, vamos a ver, bueno, ahora este fin de semana, pero de momento no está pasando. Entonces, este año y el año pasado ocurrió algo bastante parecido. En aquellos lotes donde se pudo acceder y se sembraron cultivos tempranos, que son los menos, hay muy pocos cultivos sembrados en fecha temprana óptima, esos cultivos están accediendo al agua de la napa freática. Fue un año de cultivos tempranos, ya sea en maíz como en soja. El que pudo hacerlo lo va a ver en los rendimientos reflejados. Tal cual, pero el problema es que pudo hacerlo quizás la minoría, ¿no? En general se terminó sembrando todos los cultivos muy tardes, principalmente
bueno, soja y girasol se fueron a fechas que quizás no son las más deseadas, teniendo en cuenta que cada día que vos vas atrasando la siembra, eso tiene un impacto en el rendimiento, ¿no? No solo vamos a cosechar más tarde con la posibilidad que también tengas agua o que se te complique la cosecha, sino que quizás los rendimientos puedan ser inferiores. Jorge y Martín de la Serna. Remates, ferias, consignaciones, invernada y cría. Haciendas Generales. Remates el segundo miércoles de cada mes en el predio ferial de Bolívar. Anote su consignación con tiempo en Las Heras 100. Teléfono 2314-420509. Con Cutler y Primia, maneja tu feedlot de manera integrada y estratégica. Cutler, sistema de gestión facilitador que ordena los datos generados por tu feedlot. Te asesoramos en su aplicación y seguimiento. Sumá Cutler. Sumate a la ganadería del futuro. Primia EDP Agro. Sumando valor a tus negocios. Ferias del Centro. 40 años junto al productor ganadero logrando buenos negocios, con un equipo de trabajo a su disposición. Remates, ferias, consignaciones, gordo, invernada y cría. Remata el tercer miércoles de cada mes. Oficina en Avenida Almirante Brown 355. Teléfono 2314-427255, 426535, Bolívar. Implementos Agrícolas Edecan. Somos una empresa familiar argentina fabricando silos e implementos agrícolas, silos fijos y aéreos, aireaciones, norias, acarreadores de cereal a sin fin, silos comederos para vacunos con veta de chapa galvanizada totalmente desarmable, comederos para cerdos. Fábrica y venta directa en Ruta 226, kilómetro 400, Bolívar. Casa Maineri. Años de trabajo avalan el presente. Ferias, remates, inmuebles. Remata el primer miércoles de cada mes. Casa Maineri, en Avenida San Martín 880. Teléfono 02314 420312. Email casamaineri@speedy.com.ar. Agrovet Integral SRL es más que un proveedor de servicios. Somos su socio dedicado para garantizar el éxito de su empresa ganadera. Productos veterinarios, asesoramiento integral, reproducción y ecografía. Además, nutrición, sanidad, clínica y diagnósticos. Avenida General Belgrano 153, Bolívar, Buenos Aires. Continuamos dialogando con la ingeniera agrónomo Carolina Stelrich y hacemos un punto aparte cuando hablamos de la situación hídrica. Hace meses atrás estábamos hablando del anegamiento en los campos. Hoy estamos hablando de estrés hídrico. Realmente, ¿no? ¿El agua dónde se fue? Esa era la pregunta. ¿Y cuán importante fue el manejo que se tuvo con los cultivos? Aquella persona que pudo hacer, aquel productor que pudo realizar este cultivo temprano, ya sea de maíz o de soja, porque pudo entrar al campo porque no estaba anegado, pudo aprovechar ese agua y hablamos de unos rindes. Aquel productor que por cuestiones, sobre todo hídricas, no pudo hacerlo y optó por un maíz de segunda, una soja de segunda, hoy está sufriendo este estrés hídrico. Eso por un lado. Por el otro lado, la importancia de las coberturas, como ya bien lo mencionamos. Y la densidad cuando hablamos del maíz. ¿Qué factor juega cuando los recursos hídricos y de suelos son limitados? Venimos hablando de no se pudo sembrar, estábamos con mucha agua y hoy estamos hablando de estrés hídrico. Fue un año
realmente sorprendente cómo pasamos de una situación de excesos hídricos, esto que decíamos, de no poder entrar a un lote porque no teníamos piso, o mismo acá en el campo de INTA, de no poder sembrar la totalidad de la superficie, que eso también tiene sus implicancias porque por lo general las zonas tendidas o bajas suelen ser las más productivas comparadas con las lomas arenosas. Entonces ahí también ya tenés una implicancia en el rendimiento final. Y bueno, y después de no poder sembrar pasamos a que no tuviéramos humedad en la cama de siembra para los maíces tardíos, por ejemplo, o los cultivos que se sembraron en diciembre. Entonces la emergencia, si bien la uniformidad de la emergencia depende de un montón de otros factores, pero en este caso, hablando puntualmente de la humedad, fue bastante despareja y bueno, y en este momento son maíces que no están enganchados de la napa freática, que por ejemplo acá en el campo del INTA, en posiciones de media loma, estamos hablando de 1,20 m de posición de la napa, lo cual es accesible para un cultivo temprano. Y bueno, están estresados, adelantando la floración. Bueno, nada, esperemos que llueva. En una región que también a raíz del clima y a raíz del exceso hídrico y a raíz de todo eso, si bien es ganadera, todo el mundo se abocó en la ganadería y donde el maíz es un cultivo muy interesante y muy necesaria porque está todo el mundo pensando no en vender el maíz, sino en hacerlo carne, ¿no? Sí, la otra vez hablábamos, los últimos años Bolívar ha aumentado la superficie con maíz. Sin embargo, no hemos aumentado la cantidad de animales que engordamos en el partido. Entonces, bueno, ahí hay una posibilidad de crecimiento en cuanto a agregado de valor en la conversión del grano en carne, ¿no? Exactamente. Cuando hablamos de estos maíces de segunda, algunos hablaban de por qué decimos el máximo nivel productivo que podemos obtener teniendo en cuenta que hay que tener estas variables climáticas presentes, porque se vienen dando y llegaron para quedarse a veces. Jugar con el tema de la densidad. Bueno, eso nosotros hace tiempo que venimos trabajando en el campo en siembra, densidades variables, fertilización variable. Creemos que si bien puede tener sus complicaciones o sus pormenores logísticos a veces, es un camino que deberíamos estar pensando en los sistemas productivos, no solo para ser más eficientes desde el punto de vista económico, ¿no? Para decir, bueno, me ahorro una semilla acá, sino para ser más eficiente en el uso de los recursos, para no estar poniendo una cantidad de semilla en un suelo que yo sé que no va a poder alimentar ese cultivo, o teniendo en cuenta que el agua que pueda almacenar ese suelo no va a ser suficiente. Entonces, por ahí el cultivo más emblemático en ese sentido es el maíz, y también este último tiempo se ha empezado a hablar mucho de las bajas densidades. Somos un partido que, o porque tenemos lomas muy arenosas, como en el caso puede ser esta zona, donde en una loma podemos poner 40.000 plantas y en un bajo 75.000 plantas de maíz, o también si nos vamos a la zona más de la cuenca del arroyo Vallimanca, porque tenemos suelos con otro tipo de restricciones. Llámese salitre, arcilla y demás. Otras cuestiones que hacen que no pueda pensar en maíces de alta densidad. Entonces es una estrategia interesante la baja densidad, que además se acopla muy bien en un planteo ganadero, porque al tener mayor distanciamiento entre plantas, también puedo pensar en siembras al voleo con el maíz en planta y tener verdeos anticipados, ¿no? Entonces es una estrategia que ya sea la densidad variable dentro de un mismo lote, atendiendo a las posibilidades que tiene ese suelo, como también la baja densidad directamente en algunos planteos. Hablamos del maíz, hablamos de la soja, hablamos de que es mejor hacer, este año fue un año de los cultivos tempranos, ¿no? Y cuando hablamos empezamos a recorrer, siempre hay que recorrer, ¿no? De enfermedades. Mira, de momento en algunos lotes, increíble de vuelta esto, pasar de una condición muy húmeda a una condición seca, hemos encontrado algunos lotes de soja con arañuela,
que es una plaga que aparece en condiciones de sequía. De momento nosotros, por lo menos acá en el campo experimental, las hojas vienen muy sanas de momento, justamente por esto, porque no venimos con exceso de humedad. Sí pudimos observar un poco más de enfermedades en girasol, pero bueno, obviamente en ese caso también depende mucho de nosotros en la red de cultivares depende mucho de la genética, ¿no? de la resistencia o tolerancia que ya venga con la semilla. Y el maíz, bueno, este año no se habló de chicharrita. No, nosotros... Ustedes vienen haciendo un monitoreo desde larga data. Mediados de 2024, que bueno, en la campaña 23-24 fue cuando la chicharrita estuvo presente hasta en estas latitudes. En ese momento se especulaba con el nivel de daño que había podido llegar a tener maíces tardíos. Nosotros en ese momento comenzamos a ser parte de la red de monitoreo que es nacional y la continuamos manteniendo. Es una trampa amarilla pegajosa que se renueva cada 15 días y ahí nosotros miramos con una lupa qué es lo que encontramos. La realidad es que en Bolívar no hemos encontrado, después de esa campaña a hoy no hemos encontrado individuos de Darbulus maíz, que es la chicharrita del maíz, que bueno, en ese momento en la campaña pasada, fue un factor que amenazaba con condicionar la siembra de maíz. Y la realidad es que nos pone muy contentos poder haber brindado la tranquilidad de... Fue un evento aislado. Claro, en principio fue algo que pasó en esa campaña y ahora no ha vuelto a aparecer. Pero bueno, es importante también seguir monitoreando porque si estuviera presente la plaga, el daño potencial que puede hacer es muy grande. ¿Cuántos temas abordamos con Carolina Stellrich? En esta tercera parte, la pregunta era: ¿qué nos conviene más, optar por la genética o tenemos que hacer hincapié en el manejo cuando hablamos de cultivos? Bueno, o van de la mano, ¿no? Esta es su apreciación y qué interesante tener datos de ensayos. Ella habla de 5 años y hablamos de esta brecha productiva que se da. Y ahí es cuánto podemos mejorar con el manejo y cuánto podemos mejorar si incorporamos genética. Ya anteriormente hicimos una paradita en lo que son los cultivos de cobertura. Una gran herramienta, un gran aliado, pero también se puede volver un enemigo si tenemos competencia por el agua. Y estamos en época, por otro lado, ¿no?, se vienen los verdeos. ¿Cuál es la situación climática, la situación ambiental? Pero siempre en todos estos ítems se hace mucho hincapié en la palabra manejo. La realidad es que actualmente en todas las charlas, congresos y demás espacios de capacitación que hay, los profesionales hablamos de brechas productivas, ¿no? Y esa brecha, esa diferencia entre lo que cosecho y lo que podría cosechar en función del ambiente que tengo, está compuesta por un montón de factores. Es verdad lo que vos mencionás, que la genética puede tener su porcentaje de influencia. Nosotros el año pasado hicimos un trabajo de análisis de 5 campañas de productores del partido de Bolívar, alrededor de 20-25.000 hectáreas analizadas, y donde tratábamos de ver eso, ¿no? En función del manejo que habían tenido, qué brecha teníamos. Y lo que vos mencionaste, te lo digo como ejemplo, en el caso de la genética, a veces los semilleros en la mayoría de los cultivos avanzan muy rápidamente, digamos. Todo el tiempo están saliendo variedades superadoras a las anteriores, en la mayoría de los casos, y lo que veíamos es que, como en el caso de la soja o el trigo, que te permiten guardarte tu propia semilla, en muchos casos continuamos sembrando una semilla que ya ha sido ampliamente superada en el mercado, ¿no? Por no ir por ahí, por seguir usando la semilla que guardo de la campaña anterior. Entonces, eso puede tener una implicancia. Pero la realidad es que lo que vemos es que el mayor porcentaje de incidencia en la brecha productiva está en cuestiones de manejo, no solo en agricultura, en ganadería mucho más. Los sistemas, ya no es una cuestión de más insumos, ¿no?, sino es una cuestión de dónde y cómo ese insumo
Pero bueno, como siempre hemos hablado, esto también implica conocimiento, tiempo y horas de trabajo y dedicación que, bueno, que a veces no estamos dispuestos a... Sí, por diferentes factores no son Tal cual. posibles. Y te traslado a la otra pregunta en cuanto al manejo, porque hoy la pregunta que es, ¿y el agua dónde se fue? ¿No? Tiene que ver con el manejo, tiene que ver con una condición extraña, pero la situación hídrica que se ha dado en la región, la verdad que por ahí es un poco desconcertante también. Sí, sin dudas. Nosotros venimos trabajando hace muchos años con cultivos de cobertura y justamente, bueno, el año pasado dijimos, bueno, la pegamos porque fue un año donde la cobertura nos ayudó a consumir toda ese agua en exceso que agua. teníamos, claro. Pero tranquilamente nos puede pasar que el cultivo de cobertura nos fue una mala pasada en años donde no va a llover. Ahí hay un montón de cosas para hablar en relación a las precipitaciones y al impacto y a cuánto, como siempre dicen los especialistas en el tema que hablan de la maceta, ¿no? De qué tamaño es la maceta de suelo que yo tengo, cuánta agua voy a poder retener, y eso también depende de lo que yo haga arriba, ¿no? Siempre decimos, por ahí nos ponemos contentos porque llueven 50 milímetros, pero en realidad acá no infiltraron 50 milímetros, sino que por distintas cuestiones y principalmente asociado a la compactación de los suelos, ese agua se escurrió hacia otros sectores. Y no es un dato menor, algo que sucedió el año pasado acá en el campo del INTA, no donde estaba la cobertura, sino en el lote que venía de soja y iba maíz. A los poquitos días de haber sembrado los experimentos de maíz y girasol, cayeron 120 milímetros, una lluvia con mucha intensidad y viento, en un campo donde hay cierta pendiente, cierta diferencia entre lomas y bajos, y lo que pasó fue que todo el rastrojo y la cobertura que nosotros veníamos construyendo a partir de la siembra directa en todo el campo terminó acumulada en los bajos. La fuerza con que llovió hizo que lo arrastrara. Entonces, tenemos un exceso de cobertura en las partes bajas y las lomas, que son las más frágiles, nos quedaron completamente descubiertas, ¿no? Y eso nos hace pensar en la importancia de tener coberturas ancladas, que vendrían a ser los cultivos de cobertura, pero también podría ser un verdeo, o esta cobertura pastoreada que está ahora un poco más en boga. Pero son pequeñas cuestiones que hay que ir observando porque el trabajo de un montón de tiempo, yo tengo hace más de 10 años que estoy en siembra directa o mucho más, tengo una X cantidad de cobertura, eso tiene su implicancia en la emergencia de malezas, en la humedad, en un montón de cuestiones, pero me ocurre una lluvia de esta intensidad y en distintos sectores del lote perdí la acumulación de un montón de años, ¿no? Sabaté Hermanos, lo más completo en bombas eléctricas y nafteras, grupos electrógenos, bombas sumergibles y de superficie, lo último en bombas solares. Además, toda la línea para bosques y jardines. Asesoramiento, servicio técnico y postventa. Sabaté Hermanos, en el SINA 116, Bolívar. Sáenz Valiente Bullrich y compañía en Bolívar. Herederos de una huella centenaria a su servicio en la actualidad. Marque la diferencia con nosotros en el mercado de Cañuelas, en nuestros remates feria y especiales de reproductores. Consigne su hacienda para nuestros remate B. Sáenz Valiente Bullrich y compañía. Representantes en Bolívar, Tomás Corbela y Daniel de Julio. Marque con nosotros. Estilo Campo, un lugar donde podés encontrar lo mejor en bombachas de campo, boinas, alpargatas, sandalias, botas, cuchillos y marroquinería. Estilo Campo, de Mariela Rey. Toda la indumentaria tradicional con estilo único. Visítanos en Rafael Hernández 175, teléfono 427502, Bolívar.
El punto de encuentro con amigos es degustar una buena carne y con el mejor precio. Pasate. Punto Carnes Bolívar. En la esquina de Brown y Leiría vas a encontrar todos los cortes de ganado seleccionado, pollo, cerdo y congelados. Ofertas promocionales todas las semanas. Punto Carnes Bolívar. Calidad a un precio justo. Carpintería Rural de Pedro Codesal. Fabricación y reparaciones. Tranqueras, mangas, comederos, cargadores. Todo en artículos rurales. Postes, alambres, torniquetas. Ventas de maderas en general. Avenida Mariano Unzué 2000, Bolívar. Continuamos en el campo de Barneche, pero en este caso en la unidad demostrativa apícola, porque cuando hablamos de ambientes, cuando hablamos del clima, cómo se comportó, también hablamos de las abejas. Y realmente estamos teniendo una cosecha atípica, diría. Estas no son palabras mías, son las palabras del profesor y técnico Ramiro Amado. Un poco fuimos a hacer un balance de cómo se dio la cosecha. Nos encontramos que la cosecha todavía no está por finalizar. ¿Por qué? Porque las abejas también hicieron de las suyas. La verdad que estamos hablando con varios apicultores, conversamos así con lo que te vas encontrando y estamos en la misma situación, que venimos de una cosecha anterior que duplicó el promedio general, llegando a los 60, en el caso nuestro, en la unidad demostrativa apícola acá de campo experimental de INTA, llegamos a los 63 kilos, lo cual fue el doble de lo normal, y veníamos con esta idea de que el agua, la inundación, el movimiento de las napas y todo, iban a generar una buena floración, íbamos a tener buenas expectativas para este año. De golpe, en un mes y medio desapareció el agua. No vemos, esto he charlado con diferentes apicultores, pero como no se ve la entrada de néctar que esperábamos tener, hay mucho ingreso de polen, que si bien siempre hay ingreso de polen, quizás no sea tan más de lo normal, digamos, y bueno, son variables que uno, desde el punto de vista de la apicultura, siempre vamos mirando justamente el tema de la entrada de néctar, en qué momento entra, que supuestamente tiene que entrar ya la primera cosecha. Generalmente la primera cosecha, que según el ProAPI tiene que ser con más del 70%, 75% de los cuadros operculados, o sea, cerrados, para garantizar, digamos, la humedad de la miel. El año pasado estábamos cosechando en la primera semana de enero y este año ya se corrió una semana y un poquito más para llegar a esas condiciones de cosecha sugeridas por ProAPI, ¿no? Y ya hay un cambio, una semana, pero es un cambio. Después también hay otras cuestiones con comportamiento, por ejemplo, que charlas también con otros apicultores y que los enjambres, por ejemplo, también que suelen aparecer entre diciembre y enero, o sea, arrancan en octubre, por ahí fines de octubre, pero son muy particulares porque si aparecen enjambres aparecen todos de golpe, digamos, en diferentes lugares, pero bueno. Y acá es como que arrancan en forma aislada, recambios naturales de reina que hablas con gente y hay, por más que hayan seguido la pauta de tener de poner una reina fecundada o de traer una celda o de hacer una división propia, en muchos casos también ha pasado que ha habido recambios naturales de reina, como que no se adaptan o hay un comportamiento extraño ahí en las abejas, por lo menos. Estoy hablando siempre de la zona de Bolívar y apicultores desde acá de Bolívar, ¿no? Centro de la provincia de Buenos Aires. Y eso es lo que por ahí no tenemos un porqué claro, pero sí una situación que nos está indicando alguna cuestión que es lo que hacen las abejas como indicadores ambientales, ¿no? Por un lado, bueno, es que hay floraciones, hoy acá estamos viendo, teníamos un montón de especies florecidas hace 15, 20 días y hoy tenemos 3, 4 en flor. Después se hicieron estamos en el caso acá de la unidad demostrativa apícola, justo esta semana se hizo la tercera cosecha y bueno, generalmente ya, como decías vos, se hacen 3 cosechas, más o menos lo que se calcula, por lo menos en nuestra zona, para obtener el promedio de alrededor de 30 kilos, ¿no? Nosotros siempre hemos tenido acá un promedio muy bueno de 32 kilos, el año pasado 60,
y lo general en toda la zona es llegar a 25, a 30 y pico. Y estamos viendo, a ver, sacando números, a ver a cuánto llegamos. O sea, incluso ver si llegamos a una cuarta cosecha, porque está tan extraño todo que por ahí capaz tenemos una cuarta cosecha que equilibra o normaliza, digamos, el quilaje de miel, ¿no? Por apiario. Y bueno, todas esas cositas es como que son lecturas que estamos viendo con respecto a lo ambiental, a esto de que inexplicable no tiene explicación, pero a esto de que tenemos, en diciembre estábamos llenos de agua, bueno, de acá todo lo que era acá el campo Barneche de INTA están todos los claros, digamos, no sembrados que se ven, y estaba todo lleno de agua, y ahora está todo secos, pero seco, agrietado. El agua donde está, es decir. Claro, está. Que después Por suerte acá la podemos ver a las diferentes distancias, pero bueno, pasamos. Después haremos un análisis de qué ha pasado con los cultivos, con estos cambios, porque seguramente también ha habido algún comportamiento, pero en las abejas sí, se está viendo. Sí, tal cual. Y bueno, también lo ves en la entrada también cuando abrís las colmenas, que vas viendo la cera que producen y el color de la miel que van generando, que también que tenemos, por ejemplo, obviamente que nos ayuda, o es una ayuda mutua, el servicio mutuo entre el girasol y la abeja, que bueno, desde que también se empezó a producir más girasol en la zona, se nota en las colmenas porque hay una entrada en la primera quincena de enero o hasta fines de enero, depende del girasol que agarren, que se nota en la colmena porque un color de cera más oscuro, un amarillo más fuerte, digamos, y vas viendo que va cambiando incluso el color de la cera, que van cambiando las flores, digamos, ¿no? Ahora ya una cera más clara, o sea que ya el girasol ya pasó, y que por ahí tiene que ver con los cardos. Bueno, esto nosotros por ahí de ProApi incentivamos a los apicultores a darle mucha bolilla a las flores que tienen alrededor, por más que las abejas te recorran hasta 5 kilómetros buscando flores, sí ver qué floración hay ahora que no había el año pasado. El año pasado no había cardos, casi. Tuvimos una cosecha récord y no había cardos, muy poquito, en lugares, y acá se daba, acá no había, y este año aparecieron los cardos justitos, tampoco es la cantidad que hay normalmente, pero bueno, eso va también ligado a lotus, merilotus, también hay muchos que también dependen de la alfalfa, que la alfalfa es un recurso secundario que utiliza la abeja. Todos tenemos como que vemos alfalfa fenómeno, pero bueno, la abeja va cuando tiene ganas la alfalfa. Continuamos escuchando el comportamiento de las abejas de la mano del profesor Ramiro Amado, con una cosecha, según, y él lo mencionó en la primera parte de la nota, se esperaba un récord porque el año pasado se duplicó la cosecha, este año están viendo si llegan a esos estándares. Eso por un lado. Por el otro lado, comportamientos también dentro del apiario, dentro de la colmena, que eran por ahí no normales, sabían que pasaban, pero no eran normales de ver. Y hoy sí. ¿Tendrá que ver con el clima? ¿Tendrá que ver con la situación hídrica? Hay que tener muy en cuenta que esta campaña 2025 muchos apicultores perdieron también sus colmenas a raíz del agua. Y el mantenimiento de las mismas en otros casos no pudo ser el adecuado porque no se podía llegar a las colmenas. Todo eso sin ninguna duda influye. Hay que estar más atentos que nunca y observar detenidamente en la región el comportamiento de los apiarios. Sí, yo siempre ya en octubre, el año pasado pasaba lo mismo. En octubre, bueno, un poco de lo que hemos aprendido acá en Unidad Demostrativa Apícola con los talleres, con la gente que viene y todo, es también a ver el comportamiento, a ver cómo se mueven, que con esto de las entradas de néctar, polen, si hay más movimiento de la reina, menos movimiento de cómo se mueve la colmena en cuanto a la postura, que eso también es algo que ha pasado, que hemos coincidido con muchos apicultores, de que la reina también hasta en algunos casos, muchos casos, ha cambiado las formas de postura de huevos en cuanto a ir llenando cuadros en forma ordenada, a simplemente ir llenando, yendo para atrás y para adelante, y eso implica que hay una entrada también de recursos como néctar y polen que hace que estén los cuadros disponibles o no para la postura y que la reina recorra más o menos. Y todo eso es una lectura de lo que tiene esto de la apicultura, es que tenés que podés ver qué hace la reina, qué hacen las obreras, qué hacen
la cantidad del tema de los zánganos, qué están haciendo las nodrizas, si se construyen celdas o no de reina, que ha habido mucha esto de tirar a recambio de reinas, mucha construcción de celdas de reina. Incluso nos pasó particularmente algo que yo, que no hace mucho que soy apicultor, digamos, que hay gente que capaz no lo ha visto en su vida, y yo en mi poco tiempo de apicultor, en 2 días seguidos, vi dos matanzas de reinas, que abrían un cuadro y ve la abejita, 3, 4 abejas matando a la reina. Y yo digo, bueno, suele pasar, ¿es normal? Sí, es normal. Ahora, que yo en 2 apiarios distintos, en 2 días seguidos, justo haya levantado 2 cuadros de toda la reina y haya pasado exactamente lo mismo, ya lo tiré ahí cuando me encontré con un par de gente más. Me dijeron, sí, vos sabés que sí, hubo recambio, porque que veas una situación de esa en tu vida ya es algo. Ahora, ver 2 días seguidos, cuando sos un apicultor de pocos años, Sí. a mí esas cosas como quizás viene de una mirada desde la docencia, Te o por ahí atento, del cuanto método menos. científico, o de algún lado de eso, pero son cuestiones a las que uno como observador vas mirando porque son detallecitos. Uy, pasó esto. Uy, acá pasó esto otro. Uy, a fulanito le sucedió esto otro. Y también hay que tener en cuenta, con respecto a lo que a las expectativas que teníamos, que no nos olvidemos que el año pasado hubo un montón de apicultores que han perdido la mitad de los apiarios bajo el agua. Exactamente. O sea, no Si terminaron allá de por octubre recuperarse hablábamos sin cosechar, además. Exactamente, allá por octubre hablábamos de alguna manera de los problemas que había habido con la inundación para la llegada a los apiarios, y por el otro lado la pérdida de Y colmenas. hasta diciembre. Hasta Exactamente. diciembre, si tenías bueno el camino para llegar al campo, no podías entrar al campo porque estaba lleno de agua. Y si no, era al revés, tenías las colmenas en una isla. Y bueno, todas esas cosas también van a afectar a lo que es la parte de manejo, ¿no? Pero hay toda una situación que de un año al otro, veremos ahora cómo viene febrero, pero bueno, esto tiene que ver con esto del comportamiento de las abejas también, porque imagínate que apiarios que sufrieron la inundación el año pasado se han tenido que restablecer. ¿Tenés datos porque estamos hablando de la región, aquí, centro, provincia de Buenos Aires y demás, ¿tenés datos de otras regiones del país? Y justo... Si el comportamiento también ha tenido variables o no. Más que nada, justo hoy informaban ahí en Instagram de INTA Chascomús, que no habían cosechado lo que esperaban, por ejemplo. Que era un año que no se esperaba. Y así con la mayoría, todo lo que el grupo nuestro de las unidades demostrativas Está desorientado. está muy callado al respecto, y que es como que estamos todos atentos a ver qué pasa en cada lado. Estamos viendo que hay temporales por todas partes, y bueno, y esto también el tema de la amplitud térmica, porque también esto de que no vemos, o sea, uno ve flores y dice, bueno, listo, bárbaro, pero tampoco había una relación entre cuando nosotros hacemos una curva que se llama curva de recursos, ¿no? En esa curva de recursos lo que hacemos es comparar, digamos, más o menos la cantidad de flores que hay, la floración que hay, poniéndole un porcentaje, viendo cuántas flores hay por semana, vamos mirando eso, y eso comparándolo con la entrada de néctar, que se van viendo los cuadros, digamos, cada vez que miramos la colmena o algo, se van viendo los cuadros a ver si hay una relación entre esa floración con la entrada de néctar. Y la verdad que es muy escalonado. Y es más, ahora en enero, diciembre-enero, llega a tope, digamos, y bueno, en febrero suele hacer empieza como a bajar, ¿no? Pero ahora como que va todo a los altos. Teniendo en cuenta esos parámetros y estos datos, donde uno desde la ignorancia puede pensar como que este verano va a ser un poco más largo, tal vez, ¿es muy loco pensar en cosechas fines de febrero, días de marzo? Y el año pasado llegó a haber unas cuartas cosechas, en algunos lugares concretos, pero hubo cuartas cosechas a finales de febrero. Tal vez este año sea el común denominador. Ojo, que también se juntó esto del agua, Claro. que hay que ver en qué momento podía entrar la persona, entonces se alargó la cosecha, pero tampoco con el agua tampoco había floraciones, así que eso que se cosechó, en algunos casos no hubo una sola cosecha, en otros 2, en otras 4. Nosotros llegamos a tener una cuarta retirada de cuadros operculados, pero es como
ya retirás los cuadros que quedan, ¿no? Sería como una limpieza pre-invernada, que ahí también incluso pensás, bueno, esto de que sacamos los 70% perculados y por ahí, bueno, hay uno que está menos, vemos si lo dejamos o no, porque estás viendo si dejar la miel para la invernada o no. Entonces en base a eso se toma la decisión, según la cantidad general que va sacando, si va dejando un cuadro o no. Generalmente se van dejando los cuadros que tienen miel y ya no está cerrada, digamos, la celda, y lo dejamos para que ya lo vayan bajando para invernada a la cámara de cría y cortar así, bloquear después ya para ahora en marzo, 15 de marzo, por ahí empezamos a bloquear, hacemos control de barroa, todo y cerramos. Cambiamos de tema y de escenario, nos trasladamos ahora al predio ferial en la localidad de Bolívar, donde la firma Jorge y Martín de la Serna realizó su remate feria mensual. Vemos los lotes y los valores más destacados de la jornada. Señores, vamos a empezar con la venta, en la cual tenemos alrededor de 1.300 encerradas, algunas complicadas por caravana que no pudieron sacar. Bueno, hay que informarse un poco mejor porque hay en algunos lados hay uno de pelote total. El 9 de julio nadie sabía un corno de nada, complicado. Pero bueno, se va a solucionar y creo que es una buena herramienta para el futuro. Señores, vamos a empezar con la venta, con los novillos. Son tantos como 10 los novillos, 3.69 dieron. Saben los valores que cada día aumenta más la hacienda gorda y cada día hay menos hacienda gorda. Está demostrado hoy en lo que hemos podido encerrar. Hoy mando yo, vale 5.200, no, vale 5.201, vale 5.202 y 5.200 se fue el novillo. Los dos primeros corrales, vamos adelante. 3.10, 3.10, 3.20, 3.10, 3.2, 3.10, bueno, lo vendí. ¿Me dijiste ahorita? No. Vamos adelante. 1 o 2. 2 corrales. Ojo. Al 5. 5 y 6. También. 5-3. 5-3, 5-3-1, 5-3-2, 5-3-3-3, pues ahí vendí, mismo comprador, 2 corrales, vamos adelante. Para que saquen números y que le pongan 5-3, ¿quién digo yo? 5-3-1-2, 5-3-3-3, pues ahí vendí. 5-300, ¿querés liviano? Acá tenés liviano, 5-300, 5-200, 200 tengo por allá, 1, 2, 5.200, 200, 200, fui vendí. 5-200, vamos adelante. 5-3, 5-3, 5-2 vendo, 5-2 vendo, 5-2 vendo y se van. 1, 2, 2, 5.200 pesos. 2-10, 2-20. 2-10 tengo por vos, 1, 2, 2-10, fue y vendí. Daniel, 2-10, adelante. 5-50 te vendo, 5-50, 1, 52, 5-50, fui y vendí. 500, 500, 4-4, 4-4, 4-4, va, 4-4, 4-4 tengo acá. 4-4, 1, 2, 4-4, 4-4, fui y vendí. 4-4, Daniel, 10, 20, 30, 7-30, no. 720 tengo allá, 1, 722, 3720, fui y vendí. 291, 292 está acá, 29 fui y vendí. Gracias por ser como sos. 520, 530, 540, 550, 540, no, 540 fui y vendí. 520, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 600. 600, 610, no. Los 2 toros. Los 2, ponele. Sí, van los dos toros van, sí. Los 2 toros. Sí. 2.400 me dijiste. 4.1, 4.2, 4.4, fui y vendí. 2.400, vamos adelante. En periodo de vacunación hay que tener vacunación y las famosas caravanas electrónicas y qué sé yo, qué cornos, que por favor asesorarse bien para no tener inconvenientes. Porque es fácil, pero es complicado, hay que buscarle la vuelta. Empezamos con el lote 88, en el cual tenemos los 10 novillos con 30 y 60 días. Me dijeron cuánto. Señores, presten atención, ¿qué está pasando? Nadie sabe nada, pero invernada todos los meses va subiendo y lo gordo va subiendo. Está demostrado los precios que se hicieron acá. 8.40 tengo acá, 1.840.000 tengo, 1, 2, 8.50 me dijiste.
No, 8.42, 8.40 fui y vendí. La solita. 1.510 tengo acá. 1.510. 1.510.000 pesos tengo dos y 1.510.000 pesos. Fui y lo vendí. Mismo comprador, vamos adelante. 30 voy con 40, 40, 50, 50, no, 41, 1.442, 1.440, fui y lo vendí. 90, 400, 400, 410, 401, 2, 1.400.000, fui y lo vendí. 80, 90, 1.500.000, 510, 501, 502, 500, fue y lo vendí. 1.500.000, nieva, muchas gracias. 350, 360, 370, 380, 390, 380 tengo acá. Y me dejan caliente porque no llego a los 400 que lo vale. 380 tengo una, 1.380.000 tengo dos y 1.380.000, fue y lo vendí. Se fueron y se van. Muy buena la maquillona, señores, de edición, ¿cuánto lo quieren pagar? Que vale 4, vale 1.400.000, 1.400.000, 1.400.000, 1.350.000, 1.300.000, ¿cuánto le quieren pagar? ¿Qué vale cuánto? Por ahí no va a tener que andar, ¿eh? ¿Cuánto me dicen? ¿De 10, de 20, de 20, de 30, de 30? Un solo tiro, hermano. De 20 tengo acá, una, dos, de 20, fue vendido más y más. ¿Seguro? De 20. De 10 tengo una, dos, de 10 fui vendido más. De 20, de 20, 30. 20 al frente, una, dos y te espero. 20 fui vendí. 30 te espero. No. ¿Seguro? Te lo 20. 400. No, 90 tengo, mira, al final. Por cansancio, loco. 190, 200. Cerralo. Y después Dios dirá. 200. 210, señor. 210, 220. 210 tengo una, dos. 210 fue, vendí, te dejan mal. Está por vos, 250, 260. $250 fue vendido más y más. Esto puede pensar que comí culo y al tanteo. 1.050.000, una, dos, 50.000 pesos fui vendido. ¡Se nieva! Jorge y Martín de la Serna. Remates, ferias, consignaciones, invernada y cría, haciendas generales. Remates el segundo miércoles de cada mes en el predio ferial de Bolívar. Anote su consignación con tiempo en Las Heras 100. Teléfono 2314-420509. Con Cutler y Primea, maneja tu feedlot de manera integrada y estratégica. Cutler, sistema de gestión facilitador que ordena los datos generados por tu feedlot. Te asesoramos en su aplicación y seguimiento. Sumá Cutler. Sumate a la ganadería del futuro. Primea EDP Agro. Sumando valor a tus negocios. Ferias del Centro. 40 años junto al productor ganadero logrando buenos negocios, con un equipo de trabajo a su disposición. Remates, ferias, consignaciones, gordo, invernada y cría. Remata el tercer miércoles de cada mes. Oficina en Avenida Almirante Brown 355. Teléfono 2314-427255, 426535, Bolívar.
Implementos Agrícolas Edecan. Somos una empresa familiar argentina fabricando silos e implementos agrícolas, silos fijos y aéreos, aireaciones, norias, acarreadores de cereal a sin fin, silos comederos para vacunos con veta de chapa galvanizada totalmente desarmable, comederos para cerdos. Fábrica y venta directa en Ruta 226, kilómetro 400, Bolívar. Casa Maineri. Años de trabajo avalan el presente. Ferias, remates, inmuebles. Remata el primer miércoles de cada mes. Casa Maineri, en Avenida San Martín 880. Teléfono 02314 420312. Email casamaineri@speedy.com.ar. Agrovet Integral SRL es más que un proveedor de servicios. Somos su socio dedicado para garantizar el éxito de su empresa ganadera. Productos veterinarios, asesoramiento integral, reproducción y ecografía. Además, nutrición, sanidad, clínica y diagnósticos. Avenida General Belgrano 153, Bolívar, Buenos Aires. De esta manera hemos finalizado el primer programa del 2026 de AgroMP. ¿Por qué digo primer programa, no? Con material actualizado. Nos tomamos un receso, vimos lo mejor que dejó el año que pasó. Por supuesto que la Cámara volvió a estar en movimiento y nos espera un año de congresos, exposiciones, actividad agropecuaria. ¿Saben por qué? Porque el campo está siempre en movimiento y AgroMP va a estar acompañando a lo largo y a lo ancho del país como hace casi 17 años. Sin más, nos despedimos. Será hasta dentro de 7 días con mucha más información. ¿Por dónde? Por esta pantalla, por este programa, por AgroMP. Gracias a todos por acompañarnos.